¿Cómo van todos? La idea es retomamos el miércoles, porque para muchos lugares el 7 es muy importante. Entonces ya a partir de la otra semana volveremos a retomar los días jueves. Hay varios hermanos que no pueden el día jueves, pero la idea es volver a retomar y seguir con este estudio que es de edificación para muchos, para mí también, ¿cierto? Uno, el que enseña también se edifica dos veces y es muy importante ir estudiando versículo a versículo este libro. Vamos a hacer como una introducción de donde quedamos en la última lección. De hecho, en la última lección hicimos un análisis del tabernáculo. Todo este capítulo 9 que vamos a estudiar a continuación es un análisis del tabernáculo. Entonces es importante que los que no están familiarizados con el tema del tabernáculo y de los templos judíos, vamos a hacer como una breve explicación para poder comprender sobre lo que se está aquí hablando. Recordemos que estaba el atrio exterior, y en el atrio exterior está el lugar donde se sacrificaban los animales, y por aquí también está el lugar como que se conoce como el lavacro. Pero todo este capítulo se va a centrar más que todo en estos dos lugares que se conocen como el lugar santo, que es este. Si ven el puntico rojo, me confirman si ven el puntico rojo del señalador, el puntero, si se ve, que no sé si... Sí, listo. Entonces, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Estaba el candelabro y estaba también el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca, ¿cierto? El arca del pacto, hablando también también entendiendo la parte que se conoce como la parte de donde está la parte de arriba que se conoce como, y se me fue el nombre, y estaban los dos querubines ahí, que era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Hablamos hace 8 días sobre la referencia que hablaba el escritor de Hebreos, que pareciera que en esos versículos del 1 al 4 del capítulo 9, pareciera como si el escritor hablara acerca que este lugar, este altar de incienso, lo ubicara dentro del lugar santísimo. Pero es importante entender que el altar del incienso no estaba dentro del lugar santísimo, sino que estaba en el lugar, ¿cierto? En el lugar santo, a todo al frente del velo antes de ingresar al lugar santísimo. No obstante, dimos también a explicar que probablemente el sumo sacerdote cada año, al entrar en la festividad que se conoce como la festividad del Yom Kippur o la festividad del Gran Perdón, el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año, él sí entraba con una especie de incenciario, ¿cierto? Que probablemente también, y así es como se hacía, tomaba de estas brasas del incienso para ingresar al lugar santísimo, y el lugar santísimo era también, se llenaba todo ese lugar con el incienso del altar del incienso. Y entonces no es que el escritor se haya equivocado de referencia, sino que era la forma como se hacía. Esto apuntaba a que todavía no estaba ese libre acceso delante del Padre, ¿cierto? Que era necesario que Cristo viniera para tener ese libre acceso. De hecho, los versículos que vamos a mirar aquí del capítulo 9 hace referencia a esto, que de hecho el tabernáculo mostraba que aún faltaba algo que no se tenía. O sea, el solo hecho de que no más algunas, porque aquí en el lugar santo solamente pueden entrar los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Quiere decir que eso evidenciaba que faltaba algo, que estaba limitado. Y ahí es donde vamos a empezar a estudiar estos versículos del capítulo 9. Y estoy en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 5 al 6, dice así. Ya entramos, hace 15 días hablamos acerca de lo que había en el lugar santo y estábamos como haciendo una descripción del lugar santísimo. Ahora empieza a hablar acerca del arca del pacto, y el versículo 5 al 6 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Esa es la palabra que me voy ahorita, es el propiciatorio. El propiciatorio es la tapita de arriba del arca del pacto, donde están los dos querubines con sus alas, ¿cierto? Están en la parte de arriba de la tapa
del arca del pacto. Entonces dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, como yo les había dicho, solamente en el lugar santo entraban los sacerdotes, no entraba el pueblo, solamente podían entrar los sacerdotes, que para el pueblo era desconocido el lugar santo, solamente eran los sacerdotes quienes entraban al lugar santo. Y el lugar santísimo solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y entonces aquí empieza a hacer la descripción del arca del pacto y del propiciatorio, que es la tapita que está arriba, y también del oficio que se hace dentro del tabernáculo y también dentro de los templos que tuvo el pueblo judío. ¿Qué quiere decir esto? De esto el apóstol deduce que mientras el tabernáculo estuviese en pie bajo la ley, el santuario estaba cerrado y que únicamente por la remoción de aquel podría abrírsenos el camino al reino de Dios. Quiere decir que el tabernáculo y los templos judíos demostraban que el camino al Padre estaba todavía cerrado, o sea, había una limitación, no había libre acceso al Padre, no había ahí lo que quería demostrar eso. En la ley, los santuarios demostraban que todavía había un velo, que todavía estaba ese camino obstruido ante el Padre. Entonces dice, vemos que la propia forma del antiguo tabernáculo evoca a los judíos que debían esperar algo mejor. Quiere decir que con solamente mirar la estructura del tabernáculo y de los templos, daba a entender y daba también la idea que faltaba algo. O sea, la relación y la comunión con Dios no estaba completamente directa. Dice, luego aquellos que aún retenían las sombras de la ley actuaban en forma insensata al obstruir intencionalmente su propio camino. Entonces, el tabernáculo era un simbolismo de una realidad espiritual en el cielo, por lo cual, por causa del pecado, el creyente no tenía ese libre acceso ante el Padre. ¿Qué dice Kistemaker? Ese era un comentario de Calvino. Ahora vamos a mirar el de Kistemaker, ¿cierto? Este tema es muy del tema del templo judío y es importante nosotros también relacionarnos para poder entender la parte de la tipología. Es importante también comprender bastante el tema del templo y del servicio de los sacerdotes dentro del templo. Kistemaker dice, debido a que los sacerdotes no les estaba permitido ir más allá del lugar santo, ellos no tenían acceso a Dios, o sea, no tenían acceso al lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez en el año. Ese privilegio le era otorgado al sumo sacerdote, pero aún él encontraba restricciones para acercarse a Dios. En primer lugar, de entre todo el pueblo de Israel, solo él estaba designado para entrar ante la presencia de Dios. En segundo lugar, se le permitía llegar ante la presencia de Dios solo una vez al año, a saber, en el día de la expiación, que es el 10º día del 7º mes, que se conoce también como el Yom Kippur, que también lo celebran. Los judíos actualmente tienen una celebración simbólica, no la pueden celebrar como está descrita en la ley porque no tienen el templo, pero se hace una especie de celebración ahí simbólica. En ese día especial, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y la tercera restricción estaba en que él nunca podía entrar sin la sangre sacrificial de un animal. Quiere decir que el sumo sacerdote, para ingresar al lugar santísimo, tenía que rociar, por eso se llama el día de la expiación, tenía que hacer un sacrificio, llevar la sangre y rociar con su dedo en la sangre y rociar delante del propiciatorio, ¿cierto? Eso está descrito en Levítico, me parece que eran 7 veces, que era para pedir el gran perdón para el pueblo. O sea, para él presentarse en el lugar santísimo, todo esto también apuntaba al sacrificio de Cristo, era una sola vez con el sacrificio, ¿cierto? Con la sangre del sacrificio, el cual también tenía que apuntar las goteras al propiciatorio. Entonces dice así, la tercera restricción estaba en que él nunca podía entrar sin la sangre sacrificial de un animal, la sangre de un toro primero y luego la sangre de un macho cabrío. El sumo sacerdote, por consiguiente, entraba en el santuario interior 2 veces. La última condición que tenía que ver con el pecado, el sumo sacerdote rociaba la sangre del toro sobre la tapa del arca, ¿cierto? Lo que conocen como el propiciatorio, rociaba la sangre, probablemente la rociaba para clamar por el perdón del pueblo.
Todo esto es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos con el fin, ya era algo, recordemos que aquí se le está hablando a judíos cristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo, y mucho de este lenguaje para ellos era conocido, y este lenguaje para nosotros al leer Hebreos también debe ser familiar. Nosotros debemos de familiarizarnos con la cultura judía para poder comprender muchos aspectos al leer tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hace parte de poder comprender el sentido literal de la palabra. No obstante, eso no quiere decir que nosotros nos volvamos judíos, pero sí debemos comprender parte y estar muy familiarizados con el tema de la cultura judía y toda la parte sacerdotal y toda la parte que lo rodeaba a ellos en vestiduras y en cultura. Sigamos con el versículo 7 al 8 y dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, es lo que está diciendo acá, o sea, hablando del lugar santísimo. En la segunda parte, solamente el sumo sacerdote una vez al año con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, porque era el día del gran perdón para el pueblo judío. El sumo sacerdote se presentaba con sangre para clamar por el perdón del pueblo. Y entonces aquí el versículo 8 del escritor de Hebreo, porque es que Hebreos es un libro que habla también mucho de la parte tipológica, por eso nosotros no podemos desconocer la tipología. La tipología hace parte de tener un entendimiento claro de lo que es la teología bíblica. Y aquí dice el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, mire, entonces, muchas cosas en el Antiguo Testamento que estaban oscuras, que eran símbolos, que eran tipos, era algo con el cual era una enseñanza tanto para ellos como para nosotros. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Quiere decir que el escritor de Hebreos nos está diciendo que el tabernáculo daba a entender eso, y que las personas al ver el tabernáculo también tenían conocimiento de que el pueblo no tenía acceso a Dios, y que ni aún los sacerdotes tenían acceso a Dios, y que el sumo sacerdote, que era el cargo religioso más importante, ni aún tenía acceso a Dios, sino solamente una vez al año, y era algo ceremonial y con mucho temor. De hecho, se dice que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en las vestiduras del sumo sacerdote, en la parte de abajo habían como unas calabacitas que sonaban. Y tal era la reverencia de entrar al lugar santísimo que se dice que el pie del sumo sacerdote era amarrado con una cuerda. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pues estaba la cuerda afuera, porque no se sabía si este hombre moriría delante de la presencia de Dios. Y la única forma de sacarlo, no podían entrar por el cuerpo, tocaba sacarlo arrastrado con la cuerda. Quiere decir que el solo ingreso al lugar santísimo era de alta reverencia y respeto, porque era un lugar cerrado todos los días del año. Y el día que se podía ingresar era de temor, y el pueblo estaba expectante. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando el sumo sacerdote estaba dispuesto, es que solamente hagamos la ilustración. ¿Cómo es un día del gran perdón? Hagamos en el pueblo judío la celebración del Yom Kippur, todo el pueblo alrededor del tabernáculo expectante, todos los sacerdotes expectantes a que el sumo sacerdote iba a pasar el velo al lugar santísimo, no sabía qué iba a pasar, y tenía que clamar por el perdón del pueblo. Y si ese hombre moría, tocaba sacarlo arrastrado, porque entrar, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. ¿Sí me voy a entender ahí? Y entonces aquí el versículo 8 muestra que esto era una enseñanza también, porque es que el Antiguo Testamento es preparatorio para entender con claridad la realidad de las cosas que están en el Nuevo Testamento, dando a entender que el camino al lugar santísimo, entre tanto que el tabernáculo, que ese tabernáculo estuviera en pie, no había acceso. Quiere decir que con la venida de Cristo, ese tabernáculo y ese templo ya finalizó, ya todo se cumplió en Cristo, ya no tenemos necesidad de un templo. Ya no hay necesidad de peregrinar a Jerusalén. Ya ahora todo hay una realidad en Cristo, y ahora se adora en espíritu y en verdad alrededor del mundo, y nosotros no tenemos ni que estar mirando a Jerusalén ni nada. De hecho, cuando uno lee el libro de Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces al día con dirección al templo judío a Jerusalén. La religión judía está centrada
en toda la parte ceremonial en el templo, y cuando ellos oraban, oraban dirigidos a Jerusalén. Cuando estaban pues fuera de Israel, esclavos en Babilonia o viviendo en Babilonia de alguna forma, cuando ellos oraban, oraban direccionados a Jerusalén. Ahora ya no, porque es que ya el templo finalizó, ya todo culminó. Ahora ya tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo en el verdadero templo celestial. Por eso más adelante vamos a ver que es por medio de Cristo ya tenemos libre acceso. El tabernáculo mostraba que no había libre acceso. Es la ilustración que tenemos ahí. Preguntas que tengan hasta ahí. O aportes. Preguntas o aportes. Listo. Sigamos con el comentario de Calvino. Calvino dice, él sostiene que esta había caído para nuestro gran provecho, ya que por causa de su caída alcanzamos nosotros un acceso más íntimo con Dios. O sea, ¿la caída de qué? Que ya con la llegada de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, ya el templo dejó de cumplir su verdadero propósito para el Antiguo Testamento. Por eso es que en el año 70 viene y se destruye el templo, dando a entender que ya se finalizó el antiguo pacto, todo lo ceremonial, y desde ahí no se ha levantado un templo. ¿Que se puede levantar un templo en esta época? Sí. Pero ya no, ya digámosle que eso ya finalizó. Sería más bien para aborrecimiento, ¿sí? Porque volver otra vez a sacrificar las que ya se cumplieron en Cristo, que para una verdadera bendición, lo diríamos de esa forma. Y entonces finalizó el tabernáculo, el templo, para nuestro provecho, para que nosotros tuviéramos libre acceso al Padre. Por eso cuando dice que Cristo murió, el velo del templo dice que se rompió de abajo hacia arriba, porque ya ahora sí teníamos ese acceso, porque por causa del pecado, por causa de las limitaciones humanas no podíamos, pero ahora en Cristo sí tenemos ingreso ante el Padre. Kistemaker dice, esta separación no terminaría entre tanto que el primer tabernáculo estuviese aún en pie. Quiere decir que solamente con el tabernáculo estar en pie estaba dando a entender que no había acceso ante el Padre. Pero ahora Cristo vino, ya eso, digámoslo así, no sirve para más, ya cumplió su función, ya llegó a su fin, ya caducó, ya no se necesita más, era temporal, ahora llegó la realidad de todas las cosas. La palabra primer podría significar primero en rango. Si esta es la interpretación de primer, la palabra se refiere al santuario anterior, que mostraba la realidad de que debería llegar algo mejor y algo mayor. Pero a causa de la rasgadura del velo, el primer compartimiento había dejado ya de servir o de cumplir su verdadera función. Preguntas. Listo, versículos 9 y 10. Mire cómo dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, aquello pasado era un símbolo, era un tipo para nosotros en ese tiempo presente, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Hay que entender eso. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Ahora no podemos decir que no, que es que Jesús no estableció su reino. Claro que sí. Es que de hecho cuando leemos los evangelios Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Predicaba sobre el reino y la palabra de la predicación del reino estaba a todos lados. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Quiere decir que al profundizar este tema, el escritor de Hebreos está diciendo, nada de todo aquello que se hacía en el Antiguo Testamento traía regeneración o cambio de conciencia a las personas. Sí tenían una realidad, era como una especie de los sacramentos que nosotros tomamos. Tenían una realidad de las verdades espirituales, pero aquellas personas que lo hacían sin fe no producían nada, no podían producir nada. Paulina, ¿quieres decir algo? Paulina, que vi que prende el micrófono, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo es que nada de aquello que se hacía en el Antiguo Testamento, o sea, los lavatorios, las ofrendas,
el sacrificio, todo esto apuntaba a Cristo, podía cambiar al ser humano. No podía cambiar el corazón, no podía producir regeneración, todo era algo exterior, producía purificación exterior y no más, pero no podía transformar el corazón. Por eso se dice que se esperaba el nuevo pacto. El nuevo pacto es que se escribían las leyes en nuestro corazón. Paulina, ¿quiere hablar? Yo veo que prende el micrófono, no sé si quiere decir algo, Paulina. Bueno, versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto era tipo o simbolismo, como me está hablando estos versículos, de aquella realidad que vendría, y aquella realidad que vendría sí transformaría el corazón. Porque es que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, ¿sí?, sino en el poder de Dios que transforma el corazón. Todo esto era exterior, pero ¿qué es lo que de verdad cambia al ser humano? El nuevo nacimiento, la regeneración por medio de Cristo Jesús. Todo esto apuntaba a aquella realidad, a aquel nuevo pacto de gracia, porque sabemos que el pacto de obras hacía exigencias de la ley, pero para el hombre es imposible cumplir la ley por su propia fuerza. Por tal motivo, el antiguo pacto también era temporal y era como un ayo que nos llevaba al nuevo pacto, dando a entender que vendría un pacto mejor, eterno, el cual sí transformaría el corazón del hombre. Porque el reino de Dios no consiste ya ni en comida, ni en bebidas, ni nada, ni en guardar cosas. Hay gente que dice, no, es que no sé si comer cerdo o no. A mí me han salido con esas preguntas, es que si puedo comer cerdo o no. Hay gente que se deja influenciar por tantas ideas judías que salen con ese tipo de preguntas. O sea, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebidas, sino es el poder de Dios para salvación. Llegamos acá. Calvino dice, mas para que los lectores entiendan mejor lo que quiso significar el apóstol, hemos de notar el contraste entre la carne y la conciencia, o sea, entre lo exterior y lo interior, entre moralidad y nuevo nacimiento. Hoy se está cambiando la santificación por moralidad. Mira, está tan impresionante el tema que ya santificación se entiende como moralidad y la santificación no es moralidad. Hoy se está definiendo lo que es la santificación. Históricamente la santificación nunca ha sido moralidad y lamentablemente aún dentro del pueblo cristiano no se entiende lo que es la santificación y creemos que santificación es moralismo. Y la santificación no es moralismo, que hay exigencias morales, claro, y que al creyente hay una exigencia moral bíblica, sí, pero no quiere hablar que es de nuestra propia fuerza. Y la santificación es una obra divina, es mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que los judíos eran altamente morales, tenían una moralidad impresionante, pero interiormente no había transformación ni había cambio. Entonces aquí el escritor dice, mas para que los lectores entiendan mejor lo que quiso significar el apóstol, hemos de notar el contraste entre carne y conciencia. Él niega que los adoradores pudieran ser purificados espiritual e interiormente por los sacrificios de la ley. Se añade como una razón que todos estos ritos eran de la carne o carnales. El escritor de Hebreos dice, todos estos ritos del antiguo pacto no producían nada en la conciencia. Pero aquellas personas que habían nacido de nuevo, porque entendamos que el nuevo nacimiento también es del pasado, porque nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Todas aquellas personas que habían nacido de nuevo, que habían entendido la ley, que habían entendido la palabra de Dios, cuando hacían esto que pedía la ley, que era parte del pueblo judío, cuando lo hacían con fe, fortalecida su vida espiritual. Así como los sacramentos que nosotros tomamos, hermanos. Recordemos que nosotros tenemos dos sacramentos, solamente que son la cena del Señor y el bautismo. El bautismo nos salva, la cena del Señor tampoco salva. Son simbolismos, pero cuando estos simbolismos se toman con fe, son sellos para nuestras vidas y trae fortaleza espiritual para el creyente. Lo mismo sucedía en el Antiguo Testamento. Todo esto, aquello sacramental y ceremonial, no producían nada. Habían creyentes, o digámoslo así, judíos, que hacían estos sacrificios como si nada, y no producía nada en ellos. Por eso más adelante aparecen versículos que dicen sacrificio, ofrenda, no, o sea, no. Hay profetas que decían, ya sus sacrificios los aborrezco, porque la gente vivía en pecado. Así como hay gente que puede bautizarse sin haber nacido de nuevo, y hay gente que puede tomar la cena del Señor sin
realmente pertenecer al pueblo de Dios. Así sucedía en el Antiguo Testamento. Habían judíos que hacían sacrificios y hacían toda la ley sin haber nacido de nuevo, y eso era como nada. Eso no producía nada, hermanos. Nosotros no podemos agregarle gracia a los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos son un medio para llevarnos a entender las verdades espirituales, pero no podemos caer también en las mismas enseñanzas de los católicos, que los católicos sí le añaden gracia a los sacramentos y llegan a decir que el bautismo quita el pecado original y que la cena del Señor es como si comiéramos a Cristo realmente y recibimos una gracia especial por eso, ¿no? Es con fe, todo es por fe. Preguntas, hermanos, ¿qué quieren hacer? O aportes, están muy callados. O aportes que quieran hacer de lo que hemos hablado. Geraldine dice, si Cristo es el sumo sacerdote, o sea, el tabernáculo sirvió como modelo para lo que ha de venir, ¿sí? O sea, de hecho, no para lo que había de venir. El tabernáculo, de hecho, se le dijo a Moisés que era un tipo de una realidad que estaba en el cielo. O sea, no es que viniera, ya estaba. El tabernáculo solamente era un tipo de algo que ya estaba. De hecho, eso lo estudiamos en los capítulos anteriores. ¿Listo? Leamos coloqué este comentario grande de Kistemaker. Y él empieza a decir acá lo siguiente. Yo miro aquí algo, hermanos. Aquí yo miro una cosa, listo. Dice, volviendo a la pregunta original es, ¿qué logran estos dones y sacrificios? O sea, ¿para qué eran todos estos sacrificios? Es la pregunta, ¿cierto? Al leer estos versículos pueden hacer la pregunta, entonces, ¿para qué servían estos sacrificios? Y es que estos sacrificios apuntaban a Cristo. Había una realidad en estos sacrificios. Dice, debemos decir que no carecían de provecho, porque eran instituidos para el pueblo. Dios lo instituyó con un propósito para el pueblo judío, para el pacto con el pueblo judío, para una purificación externa, pero no producían nada en el corazón. Porque habían personas que la podían hacer y seguían en sus pecados, así como les he dicho del bautismo, porque en este tiempo lo que estamos viendo es un montón de bautizados no regenerados. Y Dios se las dio a su pueblo para el beneficio y bienestar de ellos. Esto solamente pertenecía al pueblo judío y nada más. Esto no pertenece para los gentiles. Nosotros no tenemos ni que sacrificar, ni que colocarnos el kipá, ni que estar tocando el shofar, ni tenemos que estar haciendo danzas judías, ni tenemos que estar circuncidando a la gente, nada de eso. Eso nomás pertenecía al pueblo judío y apuntaba a Cristo y finalizó con Cristo, y que también hace parte de la cultura judía hasta la actualidad, sí, pero solamente pertenece al pueblo judío. Como muchas veces les he dicho, la iglesia no se puede judaizar, y eso se dejó claro desde el inicio. La iglesia no se judaiza. Sigamos acá entonces, dice. Dios se la dio al pueblo para provecho de ellos. Él también les dio la seguridad de que ellos eran su pueblo especial, un pueblo que vivía en armonía con sus leyes y reglas. Eran cosas características del pueblo judío. Pero fuera de estos objetivos, las reglamentaciones externas no hacían avanzar al creyente en su búsqueda de limpieza para su alma. Las personas tenían que nacer de nuevo. Si no había nuevo nacimiento, esos sacrificios no fortalecían su fe y no hacían realmente cambios en sus vidas. Las personas tenían que nacer de nuevo, las personas tenían que entender la palabra de Dios. Las reglas eternas logran los objetivos externos. Un israelita temeroso de Dios podía abstenerse de alimentos impuros, limpiarse de impurezas, ofrecer dones y sacrificios aceptables a Dios. Con todo, permanecería dentro de la estructura del antiguo pacto, porque los judíos que nacían de nuevo en el antiguo pacto, porque la salvación en ese tiempo solamente era exclusiva del pueblo judío, habían algunos prosélitos de otras naciones que les tocaba hacerse judíos. Sí, en ese tiempo sí se tenían que judaizar hasta que llegaba Cristo, porque era todo lo que está en el antiguo pacto, y un verdadero creyente devoto judío sí tenía que hacer todo lo que la ley exigía y lo hacía con fe. Por eso vemos que nuestro Señor Jesús cumplió todo lo que la ley exigía. Nuestro Señor Jesús cumplió todo lo que exigía la ley con respecto a esta parte. Un israelita temeroso de Dios podía, abstenerse de alimentos. Dice, el cumplimiento de los mandamientos se transformó en realidad en una acción preventiva de parte del israelita. Ello le permitía estar dentro de la nación de Israel y continuar siendo miembro del pueblo de Dios. Pero las reglamentaciones y estatutos externos no estaban hechos para purificar la conciencia del creyente y renovarlo espiritualmente. Entonces, ahí deja claro lo mismo que sucede hoy en día.
Nosotros tenemos sacramentos. Y las personas, y lo vuelvo a repetir, yo creo que lo he repetido muchas veces hoy, las personas se pueden bautizar y si no han nacido de nuevo, no pasa nada. Las personas pueden hacer esa oración del pecador que tienen los carismáticos, la pueden hacer 10 veces y si no han nacido de nuevo, no pasa nada. Las personas pueden estar tomando la cena del Señor todo el tiempo y si no han nacido de nuevo, no pasa nada. Es más, se pueden hasta estar congregando y pertenecer al pueblo de Dios y se han acercado a la iglesia, pero si no han acercado a Cristo, es como si nada, hermanos. Porque es que la Biblia exige un nuevo nacimiento, por eso nosotros tenemos que entender si nuestro cristianismo es moralista, o sea, es exterior, o nuestro cristianismo nace desde el interior, desde el corazón. ¿Listo? Bueno, avancemos acá, versículo 11 y 12. Bueno, Geraldine dice, compara con la sangre de Cristo y la sangre de machos donde servía para purificarse y la sangre de los machos cabríos era constante y continua. Es que los sacrificios en el templo judío eran diarios hasta en la mañana y en la tarde. O sea, eran constantes. Como no podían purificar, el cambio del sacrificio de nuestro Señor Jesús fue uno y ya, porque ese sí purifica. Ese sí tiene una connotación de satisfacción eterna. En cambio, estos sacrificios de animales no creaban satisfacción y eran continuos y constantes, apuntando a un verdadero sacrificio, que fue una sola vez y para siempre y no más. Por ser Dios hombre, la muerte de ese Dios hombre tiene una satisfacción eterna con respecto a su muerte por causa de los elegidos. 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, todo apuntaba a aquel Mesías, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, que nuestro Señor Jesús, como lo hablamos en los versículos anteriores, la lección anterior, no entró al tabernáculo judío, entró al verdadero tabernáculo que está en el cielo, al más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nuestro Señor Jesús murió y no llevó su sacrificio al templo judío, sino se presentó delante del Padre y mostró las marcas de su sacrificio. Él murió y derramó su sangre aquí en la tierra. Y por eso al final nuestro Señor Jesús dice, consumado es. El Padre calmó su ira y recibió ese sacrificio por los elegidos. Los pecados pasados, presente y futuros. Se quitó nuestra culpa y se perdonó nuestros pecados. Y aparte, se nos imputó la justicia de Cristo para nuestras vidas. Por eso es que nosotros recibimos más que Adán. Nosotros recibimos más que Adán. Porque Adán no fue justificado. Nosotros sí somos justificados, somos declarados justos. Y por medio de Cristo tenemos la vida eterna. Y eso es lo que voy a venir a hablar acá. Versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros que eran constantes y continuos dentro del templo y dentro del tabernáculo. O sea, el templo y el tabernáculo habían sacrificios de sangre todos los días. Todos los días habían sacrificios de sangre. Dice, sino por su propia sangre. ¿Quién? Recordemos que nuestro Señor Jesús es a la vez sumo sacerdote y a la vez el sacrificio ideal. Nuestro Señor Jesús cumple las dos funciones, tanto el sumo sacerdote como el sacrificio. En cambio, el sumo sacerdote era el sumo sacerdote y presentaba el sacrificio de un animal. Nuestro Señor Jesús son los dos, sumo sacerdote y el sacrificio. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ¿qué obtuvo la muerte de nuestro Señor Jesús? Eterna redención. Obtuvo la redención eterna de su pueblo, no del mundo, de su pueblo, la redención eterna de su pueblo. Un solo sacrificio y no más. Y con ese solo sacrificio bastó para que el pueblo de Dios tuviera libre acceso ante el Padre. Y por tal motivo ya no se necesita el templo físico, porque ya caducó, ya finalizó. Alberto dice, ¿había alguna diferencia entre el nuevo nacimiento y el perdón de los pecados de los elegidos antes de la obra de salvación de Cristo? ¿Y quiénes fueron y serán salvos después? Hay que entender, gracias por la pregunta, Alberto, hay que entender que la salvación siempre ha sido igual, hermanos, siempre ha sido igual la salvación, siempre. Por fe, por gracia y por Cristo. Nunca ha existido la salvación de otra forma.
Jesús es el único camino de salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Las personas en el Antiguo Testamento no tenían un entendimiento claro del Mesías, pero sí tenían la profecía de que vendrían un Mesías. Por tal motivo, ellos creyendo en ese Redentor futuro, esa fe era tomado suficiente para salvación, pero era necesario que el Mesías viniera en algún momento y pactara con su sangre formalmente el perdón de pecados tanto del Antiguo Testamento como de tanto de las personas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Quiere decir que ese pacto formal lo que trajo fue un perdón retroactivo para las personas que habían creído en el Antiguo Testamento y habían creído en el Mesías. En el Antiguo Testamento, con entender la parte del Mesías, las personas eran tomadas para la salvación, porque la salvación siempre ha sido por fe. Abraham fue justificado por fe, lo explica Pablo en Gálatas, por medio de la fe. Siempre ha existido por fe, la salvación nunca ha existido la salvación por obras, nadie se ha salvado por obras. El único que cumplió el pacto de obras fue nuestro Señor Jesús, pero ahora Adán no pudo, y ningún ser humano ha sido capaz de salvarse por las obras, pero siempre la salvación ha sido por medio de creer en un Redentor. Aún uno de los libros más antiguos, que es el libro de Job, por allá hay un versículo que dice, yo sé que mi Redentor vive. En el Antiguo Testamento la salvación era igual, por fe, por gracia y por Cristo. Apuntaban a un Mesías que vendría, mientras que en el Nuevo Testamento ya tenemos la realidad de las cosas, solamente que en el Antiguo Testamento había mucha, digamos así, estaba entre sombras, entre simbolismo, pero cuando las personas tenían fe, entendían la realidad de ellos sin comprender la plenitud de todo, pero eran salvos por medio de la fe, y eran también elegidos. Hay elegidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y las personas nacían de nuevo, porque nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. David nació de nuevo, Abraham nació de nuevo. ¿Sí? Todos estos santos del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma forma que nosotros. Pero ahora nosotros tenemos un entendimiento mayor que ellos, porque ahora tenemos la realidad de todas las cosas. En el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo. Ahora nosotros ya tenemos la realidad de todo aquello a lo cual apuntaba en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Pero siempre ha sido así. Y entonces entendamos esto. Mira. Como lo veníamos explicando en el Antiguo Testamento, los primeros padres, muchos de ellos sabemos que el libro de Génesis inicia los hijos de Dios y los hijos de los hombres, habían personas, esa división siempre ha estado desde el inicio, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Recordemos que hasta el tiempo, bueno, de Noé y su familia fueron elegidos porque en el tiempo de Noé había perversión, ya habían muerto varios de los piadosos, ya había muerto hasta Matusalén, ¿cierto? Y estaba Noé, pero Noé fue un pregonero de justicia y nomás la justicia, o sea, nomás su familia fue salva, porque la depravación era tan impresionante en el tiempo de Noé y por eso en el diluvio. Después empezó otra vez a poblar la tierra, vemos que aún había depravación y pecado aún en Noé, ¿cierto? Noé fue una persona salva, porque de hecho Hebreos 11 también dice que por la fe fue que Noé hizo todo lo que hizo, pero también vemos que sus hijos también tenían ciertas inclinaciones pecaminosas y vemos cómo la humanidad empezó a avanzar, vemos lo de la Torre de Babel, también cómo seguía el pecado en el ser humano, vemos que muchos hombres de Dios también se levantaron, vimos el caso de Melquisedec, hasta que Dios ya decidió centralizar todo en una nación. Y en el tiempo de Abraham hacia adelante ya la salvación solamente fue exclusiva para el pueblo judío. No había salvación fuera del pueblo judío. Las otras naciones que estaban alrededor iban directamente al infierno. Por eso cuando nuestro Señor Jesús vino, fue que le quitó el control de todo eso a Satanás, y Satanás fue aplastado realmente. Satanás sigue su influencia, pero Satanás es un enemigo derrotado, que todavía sigue su influencia sobre el mundo, pero ya está derrotado porque ahora el evangelio se predica en las naciones y hay salvación en todo el mundo. Antes en el Antiguo Testamento no, solamente en el tiempo que empezó a formarse el pueblo judío, la salvación era exclusiva del pueblo judío. Y entonces hay mucha gente, a mí me preocupa cuando hay mucha gente que dice, no, pero mire cómo fue que vinieron a colonizar aquí a los mayas, cómo fue que vinieron a colonizar si ellos tenían su propia religión. ¿Cuál su propia religión? Ustedes, lo que vivían los mayas era una depravación aterradora. Hacían sacrificios humanos, hacían aterrado, lo mismo muchas de las culturas de los pueblos suramericanos, su religión era una religión de miedo, de temor.
que lamentablemente se cambió por una no mucho mejor que el catolicismo, pero recordemos que la mayoría de las religiones tienen un inicio en común, ¿cierto? En un inicio común que lo podemos decir, que lo podemos entrar en Babilonia, pero, o sea, la humanidad siempre ha sido depravada y antes la mayoría de las naciones iban directamente al infierno por su depravación, hasta que vino nuestro Señor Jesús y ahora la salvación se predica a todas las naciones. Y hay salvos de todas las naciones en este momento. Hay que seguir la obra evangelística, pero en este momento hay salvos de todas las naciones. Hay salvos en Colombia, hay salvos en Ecuador, hay salvos en la mayoría de las naciones. Podemos decir que hay personas salvas. Probablemente hay ciertos países donde la entrada del evangelio está casi cerrada, pero hay evangelio ahí. Por ejemplo, en Corea del Norte. Sabemos que Corea del Norte es una dictadura antievangélica y allá los misioneros evangélicos caen que los han matado, pero esas semillas que se han sembrado, que se ha predicado, podemos decir que probablemente hay salvos. En Corea del Norte también pocos, pero en este momento hay salvación en todas las naciones y hay que seguir predicando el evangelio. ¿Listo? El hermanito Juan Goyeneche dice, se asociaron 3 sacrificios con la ofrenda en el día de expiación, un toro y 2 machos cabríos. El sacerdote ofreció el toro en su nombre y en su familia. Una cabra fue presentada viva como chivo expiatorio. Los israelitas luego soltarían el chivo expiatorio en el desierto para quitar los pecados de Israel. El segundo macho cabrío sería sacrificado como ofrenda por el pecado. Así es, muchas gracias, hermanito Juan. Eso nos ayuda a ilustrar también más. Listo, entonces sigamos aquí avanzando un poco. Dice así, el comentario de Calvino. El apóstol coloca ahora delante de nosotros la realidad de las cosas bajo la ley, para que veamos a través de ella la realidad misma, pues quien cree que las cosas entonces representadas bajo la ley han sido verdaderamente encontradas en Cristo, o sea, todas aquellas cosas apuntaban a que viniera la realidad a la cual apuntaba, y cuando llegó la realidad, ya no se necesitaba de esas cosas, ya llegaron a su fin, porque ya llegó Cristo al cual apuntaba todo aquello. Encontradas en Cristo ya no se apegarán más a las sombras, porque todo eso apuntaba y estaba como en sombras, como en oculto, como en tipo, hasta que llegara la realidad de todo aquello, que es Cristo, sino que acogería con beneplácito la sustancia y la legítima realidad, que es en nuestro Señor Jesús. Kistemeiter, ¿qué dice? Otra pregunta, ¿cuáles son estas buenas cosas que Cristo ha provisto? ¿Cuáles cosas Cristo ha provisto para nosotros? Tanto para las personas del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? El escritor de Hebreos no lo dice, pero presumimos que él sugiere que son la estrecha comunión que Dios tiene con su pueblo, porque por medio de Cristo tenemos estrecha comunión con Dios, tenemos libre acceso ante el Padre, lo va a explicar el escritor de Hebreos en versículos más adelante, el conocimiento de Dios y de su ley en los corazones, porque sabemos que el pacto de obras a la gente se le decía, haz esto y vivirás. Y para nosotros es imposible por el pecado de nuestro corazón ser capaces de regenerarnos a nosotros mismos o de cambiarnos por nuestra propia fuerza. El pacto de obras no hacía nada, no llevaba a nadie a la salvación, porque para nosotros es imposible cumplir la ley por nuestra propia fuerza. En cambio, el pacto de gracia dice, cree y vivirás. Y cuando nosotros creemos, nosotros no creemos, la posición calvinista no es como la arminiana, que es, yo me regenero y nazco de nuevo. No. Yo nazco de nuevo y soy regenerado. Y no es yo obedezco y nazco de nuevo, no. Yo soy regenerado, ¿sí? Y ahora yo me muevo a obedecer. Yo no obedezco para obtener la salvación. Yo soy salvo para obedecer. Son 2 puntos diferentes. Entenderlo. Yo no obedezco para ser salvo. Yo soy salvo para obedecer. Yo no obtengo la salvación por obedecer. Yo soy salvo para vivir, para agradar a Dios. Son 2 posiciones muy diferentes. Entonces, ya a través de eso, sabemos que por la regeneración, por el nuevo nacimiento, ¿ahí me escuchan bien? ¿O se está entrecortando un poco? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son los beneficios de Cristo? Que en el nuevo nacimiento, que en la regeneración, que es una obra sobrenatural de Dios, ahora la ley sería escrita en nuestro corazón, porque nosotros crecemos en santificación por la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más trajo Cristo? La remisión de los pecados que son otorgados a su pueblo.
Las bendiciones que Cristo ha traído desde su venida son innumerables. Por esta razón el escritor habla en términos generales y escribe las cosas buenas que ya están aquí, cosas que sí cambian el interior del hombre, pero el hombre no son, el hombre no es cambiado ni por comida, ni por bebidas, ni por hacer ciertos tipos de terapias psicológicas, porque hoy en día mucha gente cree que la psicología es capaz de cambiar el hombre, no, la psicología es moralidad también. Hay personas que las llevan a hacer terapias. Las terapias no cambian el corazón, pueden llevar a un cambio temporal, pero no cambian el corazón. El único que cambia el corazón es Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y es una obra sobrenatural. La santificación es una obra sobrenatural. La santificación no está en nuestras propias fuerzas. Por eso cuando nosotros pequemos, yo trato de siempre hacer ese ejemplo, cuando nosotros pequemos no digamos, para la próxima sí seré capaz. Para la próxima lo voy a intentar y no le voy a fallar a Dios. Y si nosotros tenemos esa actitud, ténganlo cuidado, que vamos a entrar en un círculo vicioso del cual no vamos a ser capaces de salir. En cambio, cuando pequemos, digamos, Señor, ayúdame, guárdame. Para mí esta tentación es más fuerte que mi fuerza. Ayúdame, Señor, clamo a ti. Guárdame, dame un corazón arrepentido, dame un corazón obediente, porque es la obra de Dios. Pero si yo creo que yo voy a decir, Señor, para la próxima, espera, que no te va a fallar, no tengo las expectativas, no va a pasar nada, hermanos. Vamos a darnos cuenta que no vamos a ser capaces. Listo. Las bendiciones que Cristo, bueno, ya lo leímos ahí. Dice Juan Goyeneche, tenemos una redención eterna asegurada porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Sí, Señor, una vez y para siempre. Por eso la importancia que como creyentes estemos completamente confesando nuestros pecados y ser sinceros con Dios. Mire, uno como joven, uno pecaba, ¿cierto? Como joven, y uno como que no le da, uno más bien no le confesaba a Dios los pecados, sino como que uno sentía que había fallado, entonces uno no confesaba. Y uno decía dentro de sí, para la próxima voy a ser capaz. Eso no sirve, eso es moralidad pura. Moralidad en su máxima expresión, ¿no? Uno con Dios antes tiene que ser sincero, lo más sincero, aún en el momento donde esté más profundo del pecado, donde más avergonzado esté de su pecado, donde más cochino se sienta uno, es donde más clamor y ayuda y confesión debe pedir a Dios. Hay veces decimos, hay veces no hacemos eso. Versículo 13 al 14, dice así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que estos sacrificios para el pueblo judío sí tenían un propósito. Era parte del pueblo judío, tenía cierta purificación externa. Sí cumplía su propósito, pero no cambiaban el corazón. En cambio, la muerte de nuestro Señor Jesús sí transforma el corazón, porque es el único camino a la salvación. No hay más. La gente va a ir al infierno es por no aceptar a Cristo. Y hoy estamos viviendo un fenómeno. Hay gente que dice, no, es que yo creo en Jesús, pero aborrece su verdad. Mire, yo creer en Jesús y aborrecer su verdad es como aborrecer a Cristo mismo. Porque hoy en día hay mucha gente que dice que es cristiano, pero vive como el mundo. Eso no sirve. El que aborrece la verdad de Dios es porque está aborreciendo a Dios mismo. Si yo soy un verdadero creyente, amo la verdad de Cristo y vivo para la verdad de Cristo. Pero yo decir que soy cristiano, pero no vivo para su verdad, son solamente palabras y no más. Sigamos acá para ir finalizando con estos comentarios. ¿Qué dice Calvino? Calvino, déme un momentico aquí. Un momentico. Está sonando por aquí el teléfono, pero ya está ahí. Listo. Y te leamos el comentario de Calvino que dice, ¿qué quiere decir entonces el apóstol cuando habla de la purificación de la carne? Porque aquí lo que está diciendo es que la carne, o sea, estos sacrificios sí cumplían un fin, y era una purificación, o sea, externa, más no interna, ¿sí? Dice, significa aquello simbólico sacramental
en la forma siguiente: si la sangre de los animales era un verdadero símbolo de purificación, de modo que limpiaba en una forma sacramental, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual es la misma verdad? No solo dará testimonio de purificación por un rito externo, sino que realmente lo efectúa por sus conciencias. Quiere decir que los sacrificios de los machos cabríos lo que hacían era un sacrificio, o sea, era una limpieza externa, ¿sí? Mientras que la sangre de Cristo sí traía transformación de la conciencia. Listo, preguntas. ¿Tienen preguntas para hacer o algo que decir? Listo. Sigamos acá. Qué pena que es que estaba ahí sonando el teléfono y no deja de sonar. Dice aquí Kistemaker, dice: en esta sección y en otras partes de su epístola, el escritor de Hebreos enseña la singular doctrina de que Cristo fue sacerdote y sacrificio, como yo se los he dicho. Cristo fue sacerdote y sacrificio. Cristo fue sujeto y objeto al mismo tiempo. Sirvió al altar como sacerdote y fue puesto sobre el altar como sacrificio. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y entró figuradamente como sumo sacerdote en el lugar santísimo del templo. La Escritura enseña que la ofrenda de su sacrificio fue completada en la tierra. En su capacidad de sumo sacerdote, Cristo entró en el tabernáculo mayor y más perfecto del cielo, o sea, ante la presencia de Dios. Así como el sumo sacerdote entraba una sola vez y para siempre, pero no restablecía esa comunión con el Padre. O sea, el sumo sacerdote entraba una vez continuamente y no restablecía esa comunión, mientras que Cristo sí entró en el lugar santísimo del cielo, o sea, donde está la presencia del Padre, mostró su sacrificio y lo que hizo fue quitar toda esa oposición y velo que se tenía, y ahora el pueblo de Dios tiene libre acceso ante el Padre. Por eso nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Es la forma como nos tenemos que acercar. Nos acercamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús y sí tenemos ahora libre acceso, por causa de que el sacrificio de Cristo sí quitaba todas las barreras y todos los velos que impedían esa comunión con Dios. Vamos a leer estos dos últimos, ¿listo? Para completar ahí este tiempo. Dice 15 y 16, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, o sea, Cristo. Sabemos que el mediador de este nuevo pacto es Cristo. Cristo mismo es el mediador de este pacto de gracias, mientras que el mediador de la ley era Moisés y los ángeles. Lo estudiamos también en versículos del capítulo 1 y 2 de Hebreos. Es Dios mismo, hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre, que es el mediador de este pacto. Mientras que Moisés era el mediador del antiguo pacto, y Moisés solamente exponía la ley, pero Moisés no se encargaba del cumplimiento. Mientras que este mediador es el que es la cabeza de este pacto, pero a la vez se encarga que este pacto se cumpla en el pueblo. Por eso Él es nuestro pastor y Él es nuestro guía. Y todo aquel que Él salva, como Él mismo dijo en las parábolas, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Y otra parábola dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Hay que entender que es tanto pacto como testamento. La forma como Dios se relaciona con la humanidad es a través de pactos. Por eso la importancia de la teología pactual. Dios no se relaciona con la humanidad aparte de pactos. La forma es a través de una forma pactual. Y nuestro Señor Jesús es mediador de un nuevo pacto, del pacto de gracia, pero también ese pacto se le conoce como testador, como un testamento. ¿Por qué? Porque un testamento es aquel que tiene una herencia, o sea, una persona que va a dejar un testamento es aquel que tiene una herencia muy preciada, marca su testamento y al morir esa herencia se le deja a los herederos. Hay que entender que es tanto pacto como testamento, porque nuestro Señor Jesús, al morir, ahora lo que nosotros es por su muerte, tenemos todas estas bendiciones espirituales, que hace parte de nuestro crecimiento. Listo, y entonces dice así, dice Paulina, sabiendo que la palabra no se debate, estos versículos, sí, porque no se debate, antes al contrario, la palabra es para debatir. Hay que entender que antes, al contrario, hay que ser serios. O sea, hay muchos argumentos de la Biblia, y como decía Charles Spurgeon, que utiliza una frase muy fuerte, que dice, solamente un tonto cree, ¿cierto? O sea, le estoy diciendo la frase, como lo que decía él, que él decía que
que política y religión no se discuten. Claro que la política y religión se discuten. O sea, le estoy dando la frase tal cual como aparece en Spurgeon. Tanto la política como la religión es para discutir. Y hay muchos temas, por eso es que vemos tantas líneas teológicas en la actualidad. Y nosotros tenemos que debatir y mostrar lo que es bíblico de lo que no es bíblico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la antigüedad, ¿por qué eran importantes los sínodos? Porque los sínodos eran debatir a ver si lo que se estaba promulgando en ese tiempo era correcto o no era correcto, ¿cierto? Es importante entender que debemos debatir la palabra y estudiarla y hacer debates. Muchas personas dirán, bueno, esto porque es así. Los debates religiosos son necesarios, pero sanos, no insanos, digámoslo así. Los debates religiosos son necesarios en este tiempo. Dice Calvino, mas a fin de confirmar plenamente el hecho, el escritor menciona la forma en que Cristo comenzó a desempeñar su oficio como mediador, precisamente con la intervención de su muerte, ya que esto únicamente se encuentra en Cristo y faltan todos los demás. Se deduce justamente que solo Él puede ser considerado como mediador. ¿Cuál es el mediador de este nuevo pacto? Nuestro Señor Jesús. Él es el mediador y el que se encarga que este nuevo pacto se cumpla. ¿Sí? Es el mediador, o sea, Dios mismo, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, es el encargado de este pacto. Por eso es que este pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Y finalizamos con este comentario de Kistemaker. Dice, en los próximos dos versículos 16 y 17, el escritor pasa de un marco religioso a un marco legal. Ahora le introduce el concepto de testamento, la última voluntad. Un abogado redacta un testamento para un cliente, el cual divide su posesión entre varias personas o entidades. Pero este testamento solo cobra validez después de la muerte de la persona que lo hizo. Mientras la persona vive, el testamento no es nada más que un documento aún cuando un abogado atestigue de su legalidad. Este testamento también puede ser cambiado o vuelto a redactar, pero en el momento en que el autor del testamento muere, lo escrito en el testamento pasa a ser inalterable. Entonces nosotros hay que entender que tenemos una herencia. Hay una herencia espiritual. ¿Qué es esa herencia espiritual? El libre acceso ante el Padre, el perdón de nuestros pecados, el nuevo nacimiento, la justificación. Nosotros tenemos riquezas espirituales impresionantes por medio de la muerte de Cristo Jesús. Por eso nos debe importar más nuestra alma que nuestro cuerpo, pero nosotros hacemos lo contrario, nos importa más el cuerpo que nuestra alma, porque esta alma va directamente a la eternidad, ¿cierto? Este cuerpo va a la tierra y espera que sea glorificado. Por eso siempre la palabra es que nos importe y nos coloquemos más atención a nuestra parte espiritual. Y vamos a dejar hasta ahí. Preguntas o aportes, hermanos, con respecto a este tema. Hoy estuvo carnudito, pero estos temas carnuditos son importantes y necesarios. Preguntas, aportes, conclusiones, para que oremos y finalicemos. Esperemos que están escribiendo. Si alguien más quiere decir algún aporte final. Pastor Carlos. Dice Paulina, sí, bueno, Jorge, sí, ya le voy a responder, Paulina, tiene toda la razón, es culpa mía, perdón. Jorge, sí. Voy a decir Jorge y ya le respondo a Paulina. No, simplemente un comentario sobre el estudio de la carta a los hebreos, pues vemos toda la riqueza que tiene esta carta para nosotros como creyentes aún, que vemos que de pronto dice que es dirigida a los hebreos y eso, pero vemos que toda la palabra de Dios aplica también para todos los cristianos, todos los creyentes. Entonces también entender todo el tema del Antiguo Testamento, del tabernáculo, que eran esas sombras que apuntaban a Jesucristo. Entonces ha sido muy edificante, la verdad. Pues pienso que para mí ir entendiendo todo esto a la luz así versículo a versículo de las Escrituras. Qué bueno, Jorge. Listo, la pregunta de Paulina. Paulina, lo que pasa es que mientras nosotros creemos en dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, ¿cuáles eran los sacramentos del Antiguo Testamento? Era la circuncisión y el sacrificio, y los sacrificios, ¿cierto? Y más que todo, el sacrificio de la Pascua era como los sacramentos. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica ha sacado 7 sacramentos.
Y entre esos 7 sacramentos está el sacerdote. Ellos dicen que es el sacerdote quien hace que mejor dicho, el sacerdote es el que hace que se haga la iglesia. Y no es así. La iglesia la conforman solo los creyentes. Pero entonces ellos casi que hacen el sacerdote como una parte sacramental para hacer la iglesia. Y eso no es así. La iglesia la conforman los creyentes regenerados. Pero todo eso lo que usted dice es muy cierto. Lamentablemente, dentro del ritualismo de la iglesia romana, que sacan muchas cosas también tergiversadas del Antiguo Testamento, hasta el punto, por ejemplo, la misa. Yo siempre he dicho que la misa es una gran tergiversación muy fuerte, porque ellos creen en lo que se llama la transustanciación, y la transustanciación es como si fuera un sacrificio vivo, o sea, la terminología que ellos le dan es como si fuera un sacrificio vivo constante de Cristo en cada misa. Ellos dicen que cuando levantan la hostia y levantan el cáliz, se convierte literalmente, esa es la enseñanza católica por la cual Lutero, Calvino estuvieron en contra, porque es una aberración. Ellos decían que cuando se levanta la hostia, porque ustedes han visto que ellos tienen una adoración a la hostia impresionante, ustedes han visto que el Papa mantiene como con un solecito y en la mitad está una hostia, porque como ellos creen que en la transustanciación que eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el cáliz se convierte literalmente en la sangre de Cristo, ellos están haciendo un sacrificio según su entendimiento constante de Cristo, y ellos creen que se están comiendo literalmente la carne y bebiendo literalmente la sangre de Cristo. Y eso está mal. La transustanciación es un error muy grande. Es una crítica que se le ha hecho a lo largo de los años, porque ellos creen que se está sacrificando a Cristo en cada misa, y solamente la cena del Señor es un simbolismo, que cuando se toma con fe fortalece al creyente, sigue siendo pan y sigue siendo vino. No, ellos creen en la presencia física de Cristo. No, hay que entender que hay una presencia espiritual, ¿cierto? Comprenderlo, que fortalece nuestra vida y que sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero se toma con fe. Ahí es donde está. Pero lo que dice es muy cierto. Estos versículos para decir que los sacerdotes nos dan el perdón de pecados es muy cierto, y tampoco esa parte de decir que un sacerdote puede otorgar pecados, no es así. El que perdona pecados solamente es Cristo. No obstante, la iglesia sí es puesta para ir formando a los creyentes y también para ir guiando a los creyentes en su santificación a través de la predicación de la palabra. ¿Listo? Listo. Ahora, ahí, más o menos, Paulina, igual un hombre no puede entregar perdón de pecados. O sea, nosotros nosotros podemos perdonar, pero el perdón para salvación solamente es por medio de Cristo Jesús, y solamente eso lo da el Padre, ¿cierto? El Padre es el que nos declara ante el tribunal supremo, digámoslo así, entre el tribunal celestial, quién es justo y quién es culpable. Recordemos que hay un tribunal. Hay características legales en la salvación. ¿Cuáles son las características legales en el orden de la salvación? La justificación. ¿Cuál es la connotación legal de la justificación? Es que ante el tribunal celestial somos declarados justos por medio de Cristo. Y aquel que no está en Cristo es declarado culpable porque sigue la depravación de su corazón. ¿Cuál es otra connotación legal de nuestro orden de la salvación? Es ser considerados hijos. Así como, por ejemplo, una persona viene por aquí a Colombia y quiere adoptar un niño. Para adoptar un niño tiene que ir a una notaría y tiene que ir ante un juez, que el juez legalice y declare que ese hijo le pertenece a esa familia que lo adoptó. Ante el tribunal celestial, legalmente, por medio de Cristo, porque para ser adoptados es primeramente necesario ser justificados, somos legalmente declarados hijos de Dios. Es una declaración legal, así como la justificación es una declaración legal. Nuestra adopción es también una declaración legal ante el tribunal celestial. Recordemos que Dios es el juez de todo. Y no es un juez que pasa por alto las leyes. Dios ya tiene establecido sus leyes, Dios ya tiene establecido sus cosas de acuerdo a la verdad, de acuerdo a su justicia. Somos declarados justos, por eso la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros y nosotros somos declarados justos en Cristo Jesús.
Sí, eso es muy cierto, Paulina. Hay gente que viene muy arraigada con todas esas cosas. Listo, hermanos. Entonces vamos a orar. No sé si alguien más tenía una pregunta ahí. Gerson tenía una pregunta que vi que estaba copiando. Esperemos que es Jason que copia y oramos, hermanos. Ah, listo, listo, Gerson, no hay problema. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estos versículos. Gracias por este capítulo 9 de Hebreos. Es muy enriquecedor profundizar en todos esos temas también del Antiguo Testamento y cómo apuntaban a una realidad en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, por tu pacto. Gracias, Padre, porque por medio de ese pacto de gracia en Cristo Jesús tenemos libre acceso ante ti. Por eso, Señor, nosotros venimos y clamamos y rogamos, Señor, y como hijos declarados legalmente, venimos y nos acercamos, Señor, para adorarte y para glorificarte. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos enseña a estar centrados en ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.